Hola, qué bueno que nos acompañan a esta breve charla a la que hemos titulado Isaías 6, 9 al 10 y Marcos 4 del 10 al 12, el propósito de las parábolas de Yeshua. Y bueno, la declaración de Yeshua en relación con su uso de parábolas que tenemos registrado en Mateo 13 del 10 al 17, Marcos 4 del 10 al 12 y Lucas 8 del 9 al 10, siempre ha sido un reto para los estudiosos, ya que contiene un grupo de cuestiones exegéticas y teológicas difíciles, que son especialmente intensas en Marcos 4 del 10 al 12. Aquí tenemos el texto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En casi todo periodo de la llamada historia de la iglesia, este pasaje o estos pasajes se han aplicado repetidamente a los judíos por su rechazo a Cristo, así como lo oye. Según esta aplicación, el texto prueba, entre comillas, prueba que los judíos son habitualmente obstinados, así que se esperaba su rechazo a Cristo. También prueba, estos pasajes prueban que estaban predestinados a rechazar a Cristo y por eso bloqueados por Dios de creer en Cristo. ¿Cómo ven? Para muestra, pues vean lo que pensaba Justino Mártir y algunos otros llamados padres de la iglesia, ya sean nicenos, antenicenos, posnicenos. Dice Justino Mártir, en una polémica en contra de los judíos, explica por qué esa gente no aceptará el nuevo pacto en Cristo y parafrasea Isaías 6:10. Ahorita vamos a ver la relación que hay de Isaías 6 del 9 al 10 con los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas. Ok. Pero Justino Mártir utilizaba y parafraseaba Isaías 6 para probar que la razón por qué la gente o por qué los judíos no aceptará el nuevo pacto en Cristo. Crisóstomo, también de los años 347 al 407, la era común, decía que la obligación, perdón, la terquedad de los judíos es como resultado del hecho de que los demonios tienen su morada en sus almas. Casiodor del 485 al 580 decía que los judíos son obstinados, tercos e hijos del mal. Tertuliano, en el 145 al 220, es quien más frecuentemente recurre a Isaías 6 del 9 al 10, que es base prácticamente para los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas. Dice, Tertuliano es quien más frecuentemente recurre a Isaías 6 del 9 al 10 y la mayoría de las veces tiene que ver con la explicación del por qué los judíos no creyeron en Jesús y lo aceptaron como su Mesías. Orígenes, también del 185 al 254, era común, cita Isaías 6, del 9 al 10, para mostrar que la incredulidad de los judíos en Cristo fue predicha por los profetas. Lo mismo Cipriano, y siguiendo con los llamados padres antenicenos como Anastasio, Jerónimo, Agustín, etcétera. Todos estos tomaban esos pasajes de Isaías y los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como supuesta prueba, entre comillas, prueba de la terquedad de los judíos y como eh, prueba de que incluso en Isaías 6, del 9 al 10 fue predicho ahí cómo los judíos iban a rechazar al Mesías, y cómo Dios iba a rechazar a los judíos por razón de su rechazo a Cristo. ¿Qué les parece? Este tipo de lenguaje que encontramos en estos personajes, llamados padres de la iglesia, los llamados padres antenicenos, nicenos y posnicenos, este tipo de lenguaje e interpretaciones incluso tuvo impacto en representaciones medievales de la sinagoga ciega, en representaciones medievales de la sinagoga ciega, la escultura, vean, aquí como tenemos una representación de la iglesia y la sinagoga.
andrajosa y ciega. No solamente para hacer una representación de, de la iglesia, y la sinagoga, sino del pueblo de Israel y el pueblo judío. Ok, aquí está la misma representación. Vean cómo está vestida la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y aquí la sinagoga o los judíos andrajosos, ciegos, en vitrales también. Dios coronando a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios y dándole una estocada a la sinagoga o al pueblo judío, ciego, sin corona y con estocada. Vean aquí también, iglesia floreciente, sinagoga seca. Y todo esto, este arte, pues fue influenciado por las interpretaciones y por las palabras y el lenguaje de los llamados padres de la iglesia. ¿Qué les parece? Contexto de Isaías 6, del 9 al 10. Es un hecho que Yeshua de manera legítima, emplea Isaías 6, del 9 al 10 como medio de declarar que su predicación lleva una función idéntica como la de Isaías. El hecho es que lo que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, en Yeshua expresándose en estos pasajes, pues utiliza Yeshua, si pueden ver en sus concordancias, utiliza Isaías 6 del 9 al 10. Ok, utiliza como base Isaías 6 del 9 al 10. Y bueno, lo que estamos diciendo aquí es que Yeshua de manera legítima emplea Isaías 6 del 9 al 10 como medio de declarar que su predicación lleva una función idéntica, como la de Isaías. Ok. Yeshua estaba declarando esta aplicación en una función idéntica a la de Isaías. Y si quieren saber lo que dice Isaías 6, del 9 al 10, que fue base para Mateo, Marcos y Lucas, aquí lo tenemos. Jeremías 6, del 9 al 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Voy a repetirlo. Yeshua usa de manera legítima esta porción de Isaías del 6 al 9 al 10. Esto es, el propósito de Yeshua de hablar en parábolas tiene raíces en la declaración de la comisión de Isaías 6 del 9 al 10. Por lo anterior, Isaías 6 del 9 al 10 también ha sido objeto de mucho debate y especulación, porque aparentemente, en lugar de llamar a los oyentes a arrepentirse y no endurecer sus corazones, estos versos ordenan a Isaías a emitir una proclamación que indica todo lo contrario. Cualquier intento de entender el significado intencional de Yeshua debe lidiar con el significado del pasaje citado en su contexto literario e histórico original, esto es Isaías 6, del 9 al 10. La predicación de Yeshua tenía esencialmente la función y la audiencia idéntica como la de Isaías, pero en un momento posterior. Es muy importante. Hasta que una comprensión razonable de Isaías 6, del 9 al 10, en su contexto literario histórico, se ha determinado, será difícil evaluar cómo Yeshua usó el texto. Esto es, para descifrar lo que Yeshua quiso decir en Mateo, Marcos y Lucas, necesitamos desatorar o descifrar Isaías 6, del 9 al 10. ¿Están de acuerdo? La comisión del profeta Isaías en el capítulo 6 sigue una larga sección de acusaciones y juicios contra Judá.
marcada por expresiones, pues, de esperanza también. El tono general es sombrío a pesar de estos destellos de esperanza. El pueblo se ha rebelado contra Dios persistentemente y está cruzando la línea de no retorno. Este es, vamos a llamarlo así, um, eh, lo que está resumiendo las palabras de Isaías. Esto es lo que el profeta está diagnosticando para el pueblo de Israel en el contexto de Isaías 6. El pueblo se ha rebelado contra Dios, ese es el diagnóstico, y se ha rebelado no una vez, dos veces, persistentemente, y está cruzando la línea de no retorno. ¿Ok? En este contexto, Dios envía a Isaías para predicar. Y encontramos estas palabras: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este fue el juicio después de que se definió y se estableció un diagnóstico. El pueblo se ha rebelado contra Dios persistentemente y está cruzando la línea de no retorno. De primera vista, el mensaje dado por el profeta es alarmante. Los verbos engruesa, agrava, producen una fuerza imperativa muy intensa. Tal vez la cuestión más compleja se plantea en el versículo 10b. Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esa es la parte más compleja, más dura, más cruda de las palabras de Isaías. El texto parece indicar que el total entorpecimiento que debe ocurrir a través de la proclamación de Isaías se logrará divinamente, para que no vean, escuchen, entiendan, se arrepientan y sean sanados. Lo que quiero decir es que el texto parece indicar, de Isaías 6, del 9 al 10, parece indicar que la predicación de Isaías, facultada por Dios, es una acción que evita el arrepentimiento de la gente. Así se percibe, así se lee. Cuando usted le echa un vistazo, es lo que se entiende. Es una acción, la predicación de Isaías facultado por Dios es una acción que evita el arrepentimiento de la gente. Parece que la función principal del endurecimiento es asegurar que el exilio, ahora ordenado por Dios, se produzca necesariamente. La cuestión es, ¿cómo podría Isaías 6, del 9 al 10 ser el mensaje de Dios, quien quiere que todos los hombres se vuelvan a Él y procedan al arrepentimiento? ¿Podría el Señor que dice, acaso deseo yo que muera el impío, dice el Señor Elohim? Ciertamente lo que deseo es que retorne de sus caminos y que viva, de acuerdo a Ezequiel 18:23, y mantener alejados a los hombres y mujeres del arrepentimiento, impidiéndoles entender el mensaje de parte de Dios. ¿Acaso ese es el deseo de Dios? ¿Era el mensaje de Isaías un instrumento de Dios para ocultar la verdad a un pueblo poco receptivo? No parece tener sentido esto, que Dios está actuando así, porque sí. Ok. En un acercamiento general, aquí vamos a empezar a dar una explicación o tratar de entender y descifrar las palabras de Isaías de 6, de 9 al 10, en un acercamiento general, pero con un aporte académico y contextual válido, se propone que Judá y Jerusalén, a pesar de escuchar y buscar, no reconocían las realidades espirituales, a causa de sus pecados, como el contexto más amplio del libro demuestra claramente. Esto es, fue su condición espiritual, su rebeldía y su orgullo lo que bloqueaba el escuchar, ver
y entender las palabras de los profetas y volverse a Dios. ¿Ok? Como consecuencia de ello, Dios también confirmaría su elección o decisión como un juicio divino a través del ministerio del profeta. A la luz del endurecimiento de parte de Dios de Faraón y de otros en el llamado Antiguo Testamento, podemos considerar la posibilidad de tal intención aquí. Esto es, que las palabras de Isaías se pronunciaron como ya dada una condición, se pronunciaron ya dada una condición espiritual y rebeldía del pueblo de Israel. Y bueno, lo que resulta aquí es que su mismo orgullo bloqueaba escuchar, ver y entender las palabras de los profetas y volverse a Dios. ¿Me explico? O sea, ya fue resultado de su propia rebeldía, de su propio orgullo, y eso fue lo que bloqueó el escuchar, ver, entender las palabras de los profetas y volverse a Dios. ¿Ok? Ese es un acercamiento general y una sugerencia interpretativa del texto de Isaías 6, del 9 al 10. ¿Ok? Entonces, a causa de su rebeldía, a causa de su orgullo, a causa de su condición espiritual, de su realidad espiritual que no reconocían. O sea, ni siquiera podían distinguir, si pidiendo prestadas palabras de los profetas, no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, les faltaba, como ya vimos en la clase, Sejirut, o esa mente que reconoce, que analiza, que discierne, que está alerta. No tenían eso, ya no reconocían esta realidad espiritual de sus pecados, de manera que su condición espiritual era solamente rebeldía y orgullo, y esto bloqueaba el que escucharan, vieran y entendieran las palabras de los profetas. Entonces lo que hizo Dios, pues nada más fue confirmar su elección, su decisión, como un juicio divino a través del ministerio del profeta. ¿Ok? A la luz del endurecimiento de parte de Dios de Faraón y de otros en el llamado Antiguo Testamento, podemos considerar tal posibilidad aquí. ¿Qué es lo que sucedió? Si recuerdan, ya lo explicamos en una clase, con Faraón, con el corazón de Faraón, Dios simplemente fortaleció lo que ya había en el corazón de Faraón. La rebeldía de Faraón, Dios la fortaleció, Dios le dio fuerza al corazón y a la decisión de Faraón para que siguiera haciendo y tomando las decisiones que él quería. ¿Me explico? Por eso pongo aquí, permítanme explicar las palabras: Dios también confirmaría su elección, decisión, basado en la escena del endurecimiento del corazón de Faraón, que está en Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Hay un estudio un poquito más extenso aquí en nuestro canal de YouTube, pero permítame como quiero echarle un vistazo rápido y general. ¿Cómo explicar que el Señor endureció el corazón de Faraón desde la perspectiva de la libertad humana, del libre albedrío? Si el hombre es moralmente libre para tomar sus propias determinaciones, decisiones y elecciones, ¿cómo explicar que el Señor le endurezca el corazón a Faraón? En otras palabras, ¿cómo puede un ser humano a quien el Señor le endurece el corazón, pues experimentar el arrepentimiento? Esta acción de Dios pareciera implicar que el faraón no tenía otra alternativa que actuar como lo hizo, porque el Señor mismo le endureció el corazón. ¿Dónde está o dónde entonces queda su voluntad, su libre albedrío, su libertad humana? Lo que sucedió fue que el faraón no fue endurecido para entonces actuar como lo hizo, sino que como actuó, como eligió, ¿ok? Como decidió, fue entonces endurecido. Dios confirmó, fortaleció, fijó en el corazón de Faraón la elección y la decisión que él ya había tomado. Ciertamente que el Señor a quien quiere endurecer, endurece, pero no sobre la base de su voluntad, sino sobre la base del pecado del hombre, sobre la base de sus elecciones y decisiones. Regresando a Isaías 6, de 9 al 10, irónicamente, entre más el profeta comunicaba la palabra de advertencia a Israel y de esperanza de Dios, más la gente endurecía sus corazones.
explico? Por otro lado, de acuerdo con el académico Joaquín Jeremías, la palabra griega, aquí escucha, está muy interesante. Esta es otra segunda, vamos a llamarlo así, propuesta interpretativa del texto de Isaías 6, del 9 al 10, que es la base de los pasajes que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Este académico Joaquín Jeremías nos dice que la palabra griega mepoté, esta palabra griega mepoté, que está detrás de la frase al castellano para que no, es ambigua al igual que la palabra aramea dilma. O sea, detrás de la palabra al castellano para que no, oigan, para que, etcétera. Detrás del para que no, hay una palabra griega que es la palabra griega mepoté y su equivalente arameo es dilma. Pero dice este académico Joaquín Jeremías que estas palabras mepoté y dilma son ambiguas. Ambas palabras pueden significar efectivamente, como ya sabemos, para que no, pero también pueden significar si tal vez. Y ambos significados son comunes en la Septuaginta. Sin embargo, Dilma puede significar también, este es lo interesante, Dilma y su equivalente, obviamente, Mepoté, pueden significar también a menos que, ¿ok? Por así, para que lo distingamos. A menos que también puede significar. Dilma, Mepoté, entonces también pueden significar para que no, sí, tal vez, pero también pueden significar a menos que. De hecho, en el Targum, en la literatura judía, en un comentario sobre Isaías 6:10, claramente prueba que debe de ser entendida como a menos que. Ya la literatura judía interpreta Dilma, obviamente con impacto en la palabra Gemepoté, como a menos que, y así se interpreta, de acuerdo a la literatura rabínica, la exégesis rabínica, Isaías 6:10, con el a menos que. Por lo anterior, Mepoté, si lo por sustitución y traducimos como a menos que en Marcos 4, del 10 al 12, podría ser traducida como a menos que, y quedaría más o menos Marcos 4:12 de la siguiente manera, reduciendo mepoté con a menos que, Marcos 4:12 quedaría de la siguiente manera: para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, a menos que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ya cambia todo el sentido, ¿sí lo notan? ¿Sí notan ahora con el a menos que está sugiriendo este académico Jeremías, Joaquín Jeremías, basado en el hecho que Mepoté y Dilma, dice Joaquín Jeremías, son ambiguas y tienen otro significado, y entre los significados y traducciones está el a menos que, y dice él, y el a menos que, así se utiliza en la exégesis rabínica, en el pasaje de Isaías 6:10. Entonces, si tomamos el a menos que y lo sustituimos en, en Marcos 4, del 10 al 12, pues vean cómo cambia el sentido de las palabras de Yeshua. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, a menos que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Dice Jeremías, Joaquín Jeremías, todo parece indicar que el secreto del reino presente es difundido a los discípulos, pero a los que están fuera, las palabras de Yeshua permanecen oscuras, ya que no reconocen su misión ni se arrepienten. Y para estos que no reconocen su misión ni se arrepienten, las terribles palabras de Isaías 6:10 se cumplen. ¿Qué les parece? Craig Evans, otro académico, señala que aunque el versículo 9 no se menciona en el Talmud, el versículo 10 es mencionado 3 veces y en 2 de ellas es citado en el contexto de el poder del arrepentimiento, que es suficiente para revocar la sentencia final del juicio del hombre. En un pasaje del Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah,
El rabí Yohanan entiende este texto que el anuncio de juicio implicaría, permítame tantito, que el anuncio del juicio implica la oferta al pueblo para que se arrepienta. ¿Ok? Entiende el texto de Isaías 6, del 9 al 10 como el anuncio del juicio, como una oferta al pueblo para que se arrepienta. No que Dios iba a actuar así de buenas a primeras. Me explico, sino que era un anuncio para que se arrepientan. Y a menos que te arrepientas, y seas eh, perdonado, salvado y sanado, pues no vas, lo contrario va a suceder, que vas a escuchar, vas a ver y no vas a entender y no va a haber salvación, no va a haber arrepentimiento para ti. ¿Ok? Si alguien se arrepiente en el intervalo, esto es después del anuncio, pero antes del juicio, será perdonado. Esta interpretación es posible, ya que la conjuntiva en hebreo pen puede ser traducida como a menos que. Entonces tenemos la palabra hebrea pen, la palabra griega mepoté y la palabra aramea dilma, que son ambiguas en cierta manera, como explica Joaquín Jeremías, pero que también estas tres palabras pueden traducirse como a menos que, a menos que. Inclusive voy a repetir la conjuntiva pen en hebreo. Por eso Isaías 6:10 significa que el profeta haría engrosar el corazón de la gente a menos que se arrepientan y fueran sanados. En otro pasaje de la literatura rabínica, el texto de Isaías 6:10 es citado para demostrar la redención y sanidad, para demostrar que la redención y la sanidad vienen después del arrepentimiento. En el Talmud palestino hay una sola referencia a Isaías 6:10 en este tratado de Berajot, en el que Rabí Jeremías indica que la sabiduría viene después del arrepentimiento. Y cita Isaías 6:10 con la implicación de que si la ceguera y los oídos sordos producen la insensibilidad de arrepentirse, entonces lo contrario es verdad. Ojos y oídos abiertos llevan al arrepentimiento. Los comentaristas judíos medievales están en armonía con estas interpretaciones rabínicas también. Por ejemplo, el rabí Kimchi explica el texto de Isaías 10 en dos formas. La primera significaría que cuando el pecador quiere pecar, Dios lo mantiene alejado de los caminos de salvación y de arrepentimiento hasta que el pecador recibe su castigo. ¿Qué les parece? La segunda forma era ver los imperativos del versículo 9 como futuros, implicando que el individuo puede percibir y entender solo si él está dispuesto. Los verbos en el versículo 10 son tratados como indicativos. Así el texto puede ser entendido. Escuchas las palabras de los profetas, pero no entiendes. Ves los milagros, pero no comprendes. Estás endureciendo tu corazón y bloqueando tus ojos porque no quieres arrepentirte y ser perdonado. Robert Stein, en su libro Una introducción a las parábolas de Jesús, menciona que se ha sugerido que en el lugar de traducir mepoté como para que no, en Marcos 4:12, e implicar que Jesús, o sea, Yeshua en hebreo, enseñó en parábolas para prevenir a los oyentes de volverse y ser perdonados, debemos traducir el término como a menos que o si tal vez. Pues no solamente Joaquín Jeremías, sino también Robert Stein, no solamente Joaquín Jeremías y Robert Stein, sino la literatura rabínica, y no solamente Robert Stein, Joaquín Jeremías, la literatura rabínica, sino que inclusive dijimos comentaristas judíos medievales entienden el pasaje de Isaías del 6 al 9 al 10 como a menos que se arrepientan. O sea, esa es la condición. Si tú te arrepientes y te vuelves de tus caminos, tus oídos, tus ojos van a ser abiertos. Pero si no, pues no va a haber más que juicio. ¿Ok? Si interpretamos Mepoté de esta forma, entonces las enseñanzas de Yeshua en las parábolas
pueden ser interpretadas como resultado en una falta de entendimiento que continuará a menos que los oyentes se vuelvan y sean perdonados. También en el libro Un rabí mira las parábolas de Jesús, de Frank Stern, dice que la diferencia entre Mateo y Marcos descansa en su entendimiento de una palabra, la conjunción que conecta Isaías 6:10a con 10b. En el contexto hebreo, la palabra es pen, la que habíamos visto, en arameo es dilma y en griego es mepoté. La conjunción hebrea pen, la cual es traducida en la mayoría de las versiones al castellano como para que no, tiene varios significados. La equivalente aramea Dilma tiene los mismos significados que la palabra griega mepoté, pero Dilma tiene además el significado de a menos que ya hemos estado revisando. Esto es, en el contexto de Isaías 6:10, la tragedia puede ser evitada si ciertas condiciones son cumplidas. Así es como la exégesis rabínica lo entendió. Los sabios del primer siglo consideraron la conclusión de Isaías 6:10 como una promesa de que Dios perdonaría a su gente si ellos se arrepentían. Esto es, lo entendieron como una afirmación de la misericordia de Dios. Yeshua y el uso de Isaías 6, de 9 al 10. Habiéndonos entonces acercado a un mejor entendimiento de las palabras y del contexto de Isaías del 6, del 9 al 10, será más fácil ahora entender el sentido de las palabras de Yeshua. Como dijimos anteriormente, Yeshua de manera legítima emplea Isaías 6, del 9 al 10 como medio de declarar que su predicación lleva una función idéntica como la de Isaías, aunque en diferente tiempo. Un primer vistazo a Marcos 4, del 10 al 12, y en especial al verso 12, da la impresión de que el propósito de las parábolas, si lo leemos así como está el texto, y sin ponerle contexto a las palabras de Yeshua, da la impresión de que Yeshua lo que quería es endurecer la mente y el corazón de quien oye las parábolas. Por eso se oye así cuando lo leemos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaban sobre la parábola y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que las parábolas entonces fueron dadas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ese es el sentido de las parábolas? ¿Oscurecer el mensaje? Pues es lo que entendieron muchos de los llamados padres de la iglesia. Ok, que se volcó, como ya vimos, una interpretación y comentario de Isaías 6:10 fuera de contexto. Se volcó no solamente en el arte, en la escultura, ¿me explico? En la pintura, se volcó también en teología, en todo un viaje teológico de que Dios había desechado al pueblo de Israel y que ahora había buscado un nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, es la que se levantó como victoriosa. Y surgió la teoría o la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo. Dios ya tiene otro pueblo, ya no es el pueblo de Israel. Pero todo esto, todo este andamiaje teológico que se volcó también, se reflejó en el arte, como ya lo vimos, fue una mala exégesis e interpretación y fuera de contexto de Isaías 6, del 9 al 10. ¿Ok? Como mencionamos anteriormente, una sugerencia y aproximación general a esta cuestión ha sido suavizar los significados de ina y mepoté. Por ejemplo, para qué, sustituir con el resultado de qué, y el para qué no, sustituir con a menos que o si tal vez. Esa es una sugerencia y aproximación general. Con esta lectura, aunque ya vimos también no solamente el acercamiento general, sino vimos los comentarios de Joaquín Jeremías y de otros académicos como Stern, y el entendimiento rabínico y del entendimiento judío medieval. ¿Ok?
Bueno, entonces, am, con esta lectura, la predicación en parábolas tiene como resultado que la gente no perciba ni entienda, pero mostrando esperanza para que se vuelvan y sean perdonados. En otras palabras, Yeshua no tiene la intención de ocultar su mensaje, sino que este es el resultado, a menos que el oyente se arrepienta y reciba perdón. Yeshua enseñó en parábolas para ayudar a la gente a entender y cambiar así y sobrevivir el desastre inminente. Yeshua no tiene la mínima intención de ocultar su mensaje, pero ese es el resultado a menos que el oyente se arrepienta y se vuelva a Dios. No es que Yeshua pronunció parábolas para ocultar la verdad. Se trata simplemente de que la gente no entendía sus parábolas de acuerdo a su condición espiritual. Isaías 6 del 9 al 10, en contexto, no se trata de secretismo, sino de claridad. ¿Ok? Así es que, bueno, lo que tratamos de hacer es acercarnos, descifrar por qué estas palabras de Yeshua en Mateo, Marcos y Lucas, ¿por qué se oyen tan crudas? ¿Por qué se oyen tan agresivas? ¿Por qué sin más ni más suena el texto como que las parábolas son para confundirlos, para que no entiendan, para que no vean, para que no sean perdonados para que no sean perdonados? ¿Me explico? O sea, suena muy agresivo. Y lo mismo Isaías 6, 9, 10, que es la base. Pero si no acercamos a descifrar y entender y a ponerle contexto a esto, va a resultar en lo que hicieron los llamados padres de la iglesia, utilizar estas palabras, estos versículos como prueba, entre comillas, de que Dios había rechazado al pueblo de Israel, de que Dios ya no quería nada con los judíos y que lo único que les esperaba era juicio. Y también eran usados para demostrar, entre comillas, y probar, entre comillas, que así es la naturaleza del judío, obstinados, y que ya estaba predicho en los profetas, pero nada más lejos de la verdad, ¿ok? Poniéndole contexto, eh, tomando ventaja de herramientas lingüísticas y el trabajo de algunos académicos, podemos sacar a la luz el verdadero significado de las palabras de Yeshua. A menos que se arrepientan y se vuelvan a Dios, este juicio vendría. ¿Ok? No se trata, como dijimos aquí al final, no se trata de secretismo, sino de claridad. Yeshua no utilizó las parábolas para ocultar la verdad. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí esta breve charla, tratando de traer claridad, haciendo un esfuerzo de traer claridad a las palabras de Yeshua y nunca confusión. Qué bueno que nos acompañaron y espero que sea de utilidad eh, esta charla. Ok, muchas gracias a todos. Centro de Estudios Fe Bíblica. Gracias.